En este vídeo vamos a hablar sobre los métodos estáticos. Hasta el momento, todos los métodos que habíamos utilizado son métodos que llamamos métodos de instancia. Es decir, son métodos que pertenecen a cada uno de los objetos que creamos. En resumidas, si nosotros queremos invocar, por ejemplo, en mi clase bike, queremos invocar cualquiera de estos tres métodos, necesitamos contar con un objeto de la clase bike. Por ejemplo, yo puedo crear mi objeto myBike utilizando el constructor de bike y sobre ese objeto yo puedo invocar, por ejemplo, el método getSpeed, que si todo funciona bien me devuelve 0. Lo mismo podría hacer con cualquiera de estos dos métodos porque son lo que nosotros conocemos como métodos de instancia. Además de los métodos de instancia, también existen lo que llamamos los métodos de clase o métodos estáticos. Estos métodos pueden ser invocados sin necesidad de tener ningún objeto de esa clase. Por ejemplo, voy a compilar y voy a crearme, antes de crear ese método de clase o estático, me voy a crear una variable de clase o una variable estática. Habíamos aprendido que estas variables, estos atributos estáticos, eran atributos que no pertenecían a los objetos, sino que pertenecían a la clase. Es decir, si yo creo dos objetos bike, en cada uno de ellos tendré el atributo speed, por tanto tendré dos lugares en la memoria referidos a speed. Si creo tres objetos bike, tendré tres lugares en la memoria que contienen speed. Pero estas variables, estos atributos estáticos de las clases, son compartidos por todos los objetos de esa clase porque pertenecen a la clase, de tal manera que si yo creo 3, 4, 5, 1000 objetos bike, existe en memoria un único sitio donde se guarda el valor de number of wheels, del número de ruedas. Vamos ahora a escribir un método estático. Al igual que con las variables estáticas, necesitamos utilizar la palabra clave static para definir que el método es estático. Es un método muy sencillo, como veis, que lo único que hace es devolver el número de ruedas que tiene una bicicleta. Compilamos. Fijaros que yo ahora podría invocar a ese método estático sin crear ningún objeto. Simplemente pongo el nombre de la clase con mayúscula y a continuación mi método estático. Y me responde que 2. Yo no he creado ningún objeto bike y aún así está funcionando. Como los métodos de clase, estos métodos estáticos de los que estamos hablando, están asociados a una clase y no a los objetos particulares que existan de esa clase, hay que tener en cuenta dos limitaciones cuando utilizamos estos métodos. La primera de ellas es, yo no podría, por ejemplo, crear un método estático getSpeedStatic tal que así. Cuando yo le doy a compilar, fijaros lo que dice. Java me explica que las variables que son no estáticas, como por ejemplo es el caso de speed, que no tiene el modificador static, no pueden ser referenciadas dentro de un contexto estático. Es decir, un método estático no puede usar la variable speed porque no es estática. En este caso no tuvimos ningún problema porque number of wheels era estática. Aquí speed no es estática y por tanto se queja. Tampoco podemos invocar dentro de nuestro método estático métodos no estáticos. Si yo le doy a compilar, sucede lo mismo. Me dice que el método no estático getSpeed no puede ser invocado desde el contexto estático
que tenemos seleccionado ahora mismo, es decir, el método estático. Estos métodos estáticos, estos métodos de clase, se utilizan profusamente en Java. Actualmente hay gente que dice que no es adecuado incluir en nuestras aplicaciones este tipo de métodos. Hay gente que sí, es decir, como siempre, hay dos formas de verlo, pero lo que sí es cierto es que la librería estándar de Java contiene muchas clases que tienen métodos estáticos. Y nos interesa, sobre todo, entender que para invocar estos métodos estáticos no nos hace falta crear ningún objeto de la clase, y para invocarlos, como yo hice aquí, retiro este método, vuelvo a compilar, como yo hice aquí, utilizo el nombre de la clase, un punto y el nombre del método. Y me devuelve el 2.